Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Estamos saludando en esta mesa de trabajo a la economista Sandra Naranjo, la secretaria nacional de Planificación. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, se inició la transición. Ahora sí es cierto que hay cambio. ¿Será o cómo mira usted? ¿Qué tiene preparado? Se le ha encargado además de la planificación en estos últimos tiempos esta tarea, que es un poco que hacer una condensación de lo hecho, lo que está por hacer, cómo quedan las cuentas. Así que primero le pediría que nos haga un primer plano de cómo va a constituir la transición. Bienvenida, buenos días. Bueno, buenos días, Francisco, buenos días a todos los que nos escuchan. Contarles que venimos trabajando en este proceso de transición, que es la primera vez que se hace en el país, de la información que nosotros tenemos desde el retorno a la democracia, de una manera institucionalizada. Nosotros empezamos en el mes de octubre del año pasado un poco a investigar cómo se hacía en otros países. Incluso contamos con una asistencia técnica del BID y nos colaboraron con un experto canadiense que vino a hacer un taller de trabajo con todo el equipo de Semplades durante 3 días, un poco entendiendo, bueno, cómo lo hacían ellos, cuáles de esas cosas aplicaban al caso ecuatoriano, qué particularidades a lo mejor necesitábamos agregar. Y en función de eso, en el mes de enero nosotros anunciamos que se haría una transición ordenada sin importar quién gane. Desde entonces, sí tenían ustedes una idea de que podía ganar otro. Claro, tal es así que nosotros lo anunciamos. De hecho, cuando se inicia la campaña para la primera vuelta, nosotros hicimos un llamado a todos los candidatos en aquel entonces de que, en el caso de resultar electos, formen este equipo de transición, que sería la contraparte del comité de transición que forma el presidente Correa por decreto. Un poco nuestro objetivo era poder entregar el gobierno con toda la información posible, que el siguiente gobierno, y repito, sin importar quién sea, tuviese toda la información para empezar a trabajar desde el primer día. La forma en la que nosotros veíamos es que, más allá de las diferencias políticas o afinidades o lejanías que pudiésemos tener, finalmente había un objetivo común, que era el bienestar del país. Y mientras mayor información tuvieran, sería mejor para el siguiente gobierno poder iniciar cuanto antes. Siempre dijimos que la información se la entregaría una vez que haya un presidente electo. Entonces, normalmente los procesos de transición tienen 3 momentos. Un primer momento, que es en el de preparar toda la información. Luego, cuando ya se anuncie el presidente ganador, en este caso el presidente Moreno, hasta el 24 de mayo, que es el día de su posesión, hay un periodo de transición ya de los equipos, de entregar la información, y el 24 de mayo ya es la transición como tal, en el momento que el nuevo presidente asume el mando. En esta primera etapa, entonces, ¿ustedes deben haber ya citado algún equipo del presidente Moreno o recién se inicia esta? Bueno, nosotros al momento ya teníamos todo listo, considerando, digamos, que evidentemente iba a haber un ganador. Y ahora estamos esperando que el presidente electo forme su equipo de transición, poder tener una primera reunión y ya que los equipos técnicos empiecen a trabajar, a recibir la información, quizás profundizar en algunos temas que sean de su interés, para que ya inicien, digamos, con el proceso y que puedan aprovechar este tiempo hasta el 24 de mayo que inician formalmente. Ministra, el presidente tuvo una afirmación, dijo que queda la mesa tendida. Y al ver las carpetas, yo le decía una mesa de 3 patas, ¿será? De 4 van a ser. Y usted hizo una reflexión, además, en estas 3 ejes, es que van a tener 3 libros que usted los ha denominado. ¿En dónde está la economía y en dónde está? Porque ahí va a estar la realidad del país. Y si después de eso, además del próximo gobernante, podrá ver la oposición, por ejemplo, para ver el Estado y la transparencia que usted nos decía, por fin descubrir algunas cifras que algunos dicen no se las puede ver. Bueno, yo creo que las cifras han sido públicas y eso, digamos, están en las distintas páginas. Creo que este esfuerzo ha sido de poder compilar esa información y resumirla. Los 3 libros a los que yo me refería, el primero es del libro de gobierno, que trata de dar una visión panorámica y estratégica de la función ejecutiva. Entonces ahí encontramos cosas, por ejemplo, como el informe de los 10 años de labores, que incluye lo que se ha hecho bien, los retos que quedan pendientes,
una visión, digamos, más amplia, resumida de lo que sucedió. Luego está un resumen de la evaluación del plan de desarrollo, está el ciclo del presupuesto, planificación, y hemos hecho un capítulo especial de la institucionalidad del Estado. Nos parecía importante explicar por qué se hizo la estructura que se hizo, por qué había secretarías, qué hacían los ministerios, qué hacía una agencia de regulación y control. Nosotros creemos que mientras más información se tenga, tendrán mejores insumos para tomar decisiones. Incluso si desean cambiar, creo que es importante entender por qué se hacía lo que se hacía y luego ¿para qué se puede cambiar? Y luego sí cambiar si es que lo estiman conveniente. El segundo libro es el libro sectorial. Aquí se ha agrupado en función de los 6 ministerios coordinadores el resumen nuevamente, digamos, de cada sector. Entonces está lo que se ha hecho, los retos que quedan pendientes. Y una sección que a mí me parece muy interesante, que de hecho fue una recomendación de este experto canadiense, que él nos decía identificar cuáles son aquellos hitos importantes de los primeros 100 días. Evidentemente el siguiente gobierno pondrá su agenda de los 100 días, pero hay cosas que están en camino que es importante que sepa. Entonces, no sé, por ponerle un ejemplo, si hubiese que hacer un pago especial del programa de alimentación escolar, o hubiese que pagar un bono de finanzas, es decir, ojo que en junio está esto pendiente. O sea, es una especie de mapa de lo que podría tener esos sí, de cosas días. Que ya y en eso, por ejemplo, están los retrasos económicos de pagos. ¿Hay una cuantificación de eso también? Bueno, como le digo, el sectorial resume, digamos, cada uno de los sectores, pero los anexos de ese en realidad es la información que cada una de las 135 entidades que son parte de la función ejecutiva han levantado. Entonces están, los retos pendientes. Y el tercer libro que yo le mencionaba es el libro de la presidencia, que tiene que ver con todo lo que es el entorno del presidente. Cómo funciona el complejo presidencial, los edificios que hay, la estructura, cuáles son los bienes que quedan en el Museo Presidencial. Usted recordará que el presidente Correa tomó la decisión de que todos los regalos que él recibía quedaban en Carondelet, y eso está inventariado, tiene un costo importante. Entonces está eso también, cómo funciona el museo, cómo funciona la residencia presidencial. Ya las particularidades de cada ministerio están en este informe que elaboró cada entidad, porque evidentemente el equipo de transición lo hace a un nivel más macro, pero ya cada uno de los ministerios tendrá que hacer la transición de ministro a ministro. Cosas globales, por ejemplo, ¿no es cierto? Y uno podría pensar y decir, a ver, en el sector de... ¿Qué es lo que acabamos de escuchar también a los analistas sobre el tema económico? El déficit de 5,000 y pico de millones de dólares, la deuda, la cuantificación total, con o no la aplicación del modelo del Fondo Monetario Internacional, deuda interna, deuda externa. ¿Todo eso va a estar ahí? ¿Tiene usted algunas cifras de eso, por ejemplo, y diga, en esto vamos a tener, por ejemplo, cuánto le toca pagar este año al presidente electo en cuestión de manejo de la deuda? ¿Sí está eso? Sí, mira, está toda la información resumida, y evidentemente hay sectores que tienen sus particularidades. Evidentemente el Ministerio de Finanzas y yo diría en realidad todo el sector de política económica, ¿no? Tiene información muy importante que es de interés, yo diría, de la ciudadanía en general y evidentemente del siguiente gobierno. Por ejemplo, cómo queda la ejecución del presupuesto, cuáles son los proyectos que quedan pendientes, cuál es el nivel de deuda, cuáles son aquellas que a lo mejor se pudiesen reestructurar. Usted me preguntaba sobre la deuda, el dato cerrado a diciembre del 2016 era 39.6% del PIB, sumando tanto deuda externa como interna, pero evidentemente el ministro de Finanzas deberá entregar al ministro que el presidente designe ya todos los detalles, los pormenores, e incluso una cosa importante, Francisco, en este documento que nosotros decidimos elaborar, digamos, para cada una de las entidades, ese informe además tiene 3 partes. El primero, que es un resumen estratégico a grandes rasgos de, bueno, esto es lo que sucedió, estos son los retos pendientes, otra vez la información de los 100 días. Luego está una parte que es todas las responsabilidades que vienen con ese cargo. Entonces, al ministro de Finanzas, sin importar que sea, cuáles son las responsabilidades que tiene, de qué cuerpos colegiados participa, a quiénes tiene que nombrar, si es un ministerio como el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene que nombrar, no sé, o participa del ARCSA, de algunos otros directorios, cómo va a participar en eso. Director de salud. ¿Cuáles son sus atribuciones? Correcto. ¿Cuáles son sus atribuciones y responsabilidades legales? Y esas tienen que ver más con el puesto que con la persona. Y luego hay uno que ya tiene que ver con toda la parte operativa, el presupuesto, nómina,
cuáles son los contratos que están abiertos, juicios, porque a veces los ministerios tienen juicios, toda la información ya operativa del ministerio. Evidentemente, hay ministerios que consolidan esa información, pero de todo el gobierno. Claro. El Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Planificación con todos los planes de inversión, el Ministerio de Trabajo, toda la parte de talento humano del sector público. Entonces, toda esa información se entregará con mayor detalle ya a cada ministro, y evidentemente el objetivo de hacer estos libros es que el presidente electo pueda tener toda la información y que pueda pedir a su equipo, miren, yo quiero profundizar en esto, a ver, explícame cómo está esto de acá, a mí me interesa esto. Si es que le pidiese una recomendación, ¿usted mantendría los ministerios coordinadores o si se dio cuenta que en algunos casos, en vez de ayudar, han entorpecido algunas cosas? ¿O es una percepción de afuera? Mire, yo creo que los ministerios coordinadores han tenido un rol importante. ¿En qué sentido? Para mí tener un espacio, porque tener este espacio de coordinación intersectorial para poder elaborar la política de ese sector y ver, por ejemplo, dónde hay sinergias que se pudiesen potenciar o a lo mejor dónde se están duplicando esfuerzos que pudiesen ser optimizados, creo que es un valor importante. Una cosa que a lo mejor la ciudadanía no necesariamente conoce es que, por ejemplo, cuando se aprueban los proyectos de inversión, los planes, las agendas sectoriales, se hacen a través del Ministerio Coordinador. Ese es un primer filtro que pasa. Entonces, el Ministerio Coordinador puede decir, no, mira, tú me estás pidiendo para este proyecto, pero Salud tiene algo similar, entonces pónganse de acuerdo o hagamos algo en conjunto. Pero ¿no era eso una tarea de Semplades? A eso voy. Entonces, porque si no, uno dice, ¿y a qué rato llegan a Semplades para que les autorice? Bueno, a eso voy. Entonces, el primer filtro es del Ministerio Coordinador. Y luego está Semplades que ve en cambio todos los sectores, porque si bien, digamos, el Ministerio Coordinador ve su sector, también hay cosas que se cruzan entre sectores, entonces esta visión más amplia, ahí es donde llega Semplades. Entonces creo que es un valor agregado. Evidentemente, y como en todo en la vida, yo creo que uno debe seguir mejorando, fortaleciendo, y creo que cuando uno termina un periodo de gobierno y empieza a otro, también es una oportunidad para hacer una pausa forzada y decir, bueno, a ver, esto hice bien, esto no lo hice tan bien. Y bueno, yo estudié administración pública, es una de las cosas que me apasiona, el fortalecer la capacidad del Estado. Y yo, por ejemplo, estoy convencida de que hacer esta evaluación y autocrítica, que es un poco el esfuerzo que nos había pedido compilar y poder entregar al siguiente gobierno, de decirle con absoluta franqueza, mira, esto de aquí que hicimos estuvo bien, nos dio excelentes resultados. Esto de acá tratamos y creo que se pudo mejorar, o esto es lo que aprendimos, porque cuando uno tiene más experiencias, cuando se termina. Claro, sí. Entonces, poderles transmitir eso para que ojalá lo puedan hacer mejor que nosotros. Esto en lo que ustedes se han equivocado, ¿lo harán público o solo les van a contar en reserva a los que vienen, que van a ser un poco compañeros de ustedes mismos, no? Bueno, mire, lo hemos hecho en dos formas. Todos los informes, como yo le decía, plantean cuáles son los retos pendientes, pero evidentemente ya los equipos tienen que profundizar y un poco encontrar respuestas a esos retos pendientes, porque no es solamente decir esto está mal, sino es, bueno, dado que esto se puede mejorar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué debería ser distinto? A lo mejor fue un tema de, no sé, de recursos, fue un tema de falta de tiempo, fue un tema de que ya en el ejercicio nos dimos cuenta que hacía falta fortalecer ciertas estrategias e ir ajustando para poder alcanzar los resultados deseados. El tamaño del Estado, con esta cantidad de ministros, ¿ustedes se animaría a hacerle una recomendación al presidente electo y decirle, tengo la impresión de que por aquí no nos fue tan bien y hay que eliminar esto para también agilizar el Estado? Sí, mire, yo creo que el tener la institucionalidad que corresponde para poder lograr los objetivos es fundamental. De hecho, una parte importante que nosotros le dimos de estos 10 años fue precisamente el fortalecer la institucionalidad estatal. En 2007, que se recibió el gobierno, habían 204 entidades de la función ejecutiva. Hoy en día son 135. Y yo quisiera rescatar además del esfuerzo de haberlas organizado y darles cierta lógica en el sentido de, por ejemplo, había muchas entidades adscritas a la presidencia de la República. El poder institucionalizar eso en los ministerios respectivos. Había muchas entidades autónomas. Había ministerios o digamos, dos instituciones que se llamaban igual pero hacían cosas distintas. Entonces, el tratar de darle una lógica, decir, bueno, un ministerio va a ser una lógica, un ministerio de línea específica. Las secretarías nacionales van a ser temas transversales.
Entonces, todo ese análisis está hecho para que en función de eso ellos también puedan decir, y en función de las prioridades del plan de gobierno, de su plan de desarrollo, el siguiente gobierno pueda decidir con qué continúa y qué cambia. Pero sí creo que se ha hecho un ejercicio muy valioso, como le digo, el pasar de estas 204 entidades a las 135. Fue también el sentarse, el ver, bueno, cuáles son las atribuciones que tenían, cómo las voy a pasar, cómo las voy a optimizar. Y creo que se debe continuar con eso. Queda la sensación, en cambio, de fuera de que, como usted nos dice, son 135, y nos queda la sensación, solo los ministros, y uno ve, antes de los 14 ministerios máximo, el más grande tenía 2 subsecretarios, y ahora tenemos subsecretarios hasta en la sopa. ¿Cómo hacemos para que no tengamos tanto, o es necesario? Yo por eso empecé diciéndole, yo creo que mi primera recomendación al siguiente gobierno y en general, que yo siempre le digo a mi equipo, primero entendamos lo que está. Yeah. Cuando tengamos eso claro, vemos si es o no compatible con nuestros objetivos y ahí cambiamos, porque cambiar por cambiar. Puede ¿Y le parece a usted que esta necesidad de la Dirección Nacional de tal cosa, hacer la subsecretaría y en otros casos viceministro para que tenga carro, guardaespaldas y laptops y 3 teléfonos, la revolución de los iPhone, diría el presidente? No, mire, yo no comparto con eso de poner cargos, digamos, simplemente porque sí. Yo creo que el Estado debe trabajar en función de los objetivos que deba cumplir. Por ejemplo, la mayor, o por decir la totalidad, digamos, del incremento de funcionarios públicos que ha habido en estos 10 años, ha sido precisamente en las áreas donde se fortaleció la presencia del Estado, en salud, en educación, policías, en Fuerzas Armadas y en el área judicial. Entonces, evidentemente eso responde a que ahora, solo por dar un ejemplo, se han construido y repotenciado 58 hospitales. Yo tuve la oportunidad de ir a inaugurar el de Yansatsa y les preguntaba, ¿no? Siempre me gusta hacer la comparación, bueno, ¿cuántos médicos habían? Me decían 28. ¿Cuántos hay? Me dicen, van a ser 206 y están 100 y pico. Digo, no, pregunten bien, porque no puede ser que de 28 me decían, no, sí es verdad. Sí. Pregunté 3 veces. Entonces, ¿Y esos 206, ministra, están acordes con los que atendían? Lo que pasa es que... O también pongamos 206 porque hay que demostrar que hemos contratado más. No, porque se ampliaron también, por ejemplo, ahorita no recuerdo exactamente, pero por ejemplo, si tenían un quirófano, ahora tienen 4, si no tenían necesariamente todos los consultorios ambivalentes que necesitaba la población. Porque un ejercicio muy importante que se ha hecho es precisamente nosotros le llamamos, a mí no me gusta mucho el nombre en medio, la microplanificación, que es, en otras palabras, es la planificación de los servicios públicos en el territorio. Y eso creo que es algo en lo que ha ganado el país, porque no solamente que se estandarizaron las fachadas hacia afuera, digamos, porque eso implica un ahorro en estudios porque si no cada edificio es una obra de arte. Entonces eso implica un ahorro en estudios, implica un ahorro en tiempo, pero también se organizó y se establecieron y dijimos, a ver, un centro de salud tipo ¿a qué población va a servir? Un centro de salud tipo B, ¿qué especialidades va a tener? Y así en cada uno de los niveles. Entonces, para salud, para educación, interior, justicia, inclusión económica y social y deporte, se tiene este ejercicio de microplanificación en función de la población, de las necesidades y con una proyección de cómo van a crecer las ciudades, cuántos centros de salud, cuántos hospitales, cuántas UPCs, VCs deberíamos tener. Y está todo eso mapeado. Y además se está entregando el folleto, cuánto nos costaría, en cuánto tiempo se cerraría la brecha. Entonces, sin duda es un esfuerzo importante que ayuda no solamente a planificar mejor, sino también a utilizar los recursos de mejor manera, a poder servir en el territorio de mejor manera. Y en eso creo que se ha avanzado mucho. De hecho, si es que alguien está interesado, está la página web de Semplades. ¿Los 3 libros se pueden revisar? Sí, los vamos a subir a la página web una vez que se haga. Va a haber una primera reunión entre los presidentes y los equipos del comité y se subirán para que la ciudadanía pueda conocerlos. Adicionalmente a esto, ¿usted nos podría decir el estado de la nación? Bueno, yo creo que se han dado avances muy importantes. En la parte social, el haber sacado de la pobreza alrededor de 2 millones de personas, toda la inversión que se ha hecho en el área de salud, de educación, y algo que lo resume para mí bien es que hemos cambiado los estándares como sociedad. El hecho de que ahora la gente aspire yo quiero que mi hijo tenga la mejor educación posible, el que yo saber que puedo acceder a educación.
¿Cómo así? Porque no alcanza los estándares que necesita. No, mire, en el tema de educación, de hecho, por ejemplo, se ha alcanzado la universalización en educación primaria. El reto como país está alcanzar la universalización en bachillerato. Pero el siguiente paso ya no es solo mejorar el acceso, sino también la calidad de la educación. Se han dado pasos importantes. Por ejemplo, el país en el 2004, que es la primera prueba que hace UNESCO a nivel de la región, el país estaba en el último lugar en calidad. Hemos subido y estamos en el promedio, pero debemos aspirar a ser los mejores de la región, del mundo. Y eso implica no solo invertir en infraestructura, que a lo mejor es lo más visible, pero es también invertir en los maestros. Se les incrementó el sueldo y probablemente debería ser un poco más alto, en preparación de los maestros, en mejorar el currículum, en que los estudiantes tengan todo lo que necesitan, porque nuestro objetivo final no es solo que los niños vayan a la escuela, es que aprendan. Entonces la calidad de educación, por ejemplo, creo que es el gran énfasis en este nuevo momento. También ha habido avances importantes en cuanto a mejorar la competitividad sistémica, es decir, en crear las condiciones para fomentar la inversión. Por ejemplo, la inversión que se ha hecho en carreteras, puertos, aeropuertos, y que no es solamente de construir carreteras. Eso implica, por ejemplo, reducción de costos de transporte, reducción en tiempos de llevar de un lugar a otro. Luego la inversión en hidroeléctricas. ¿Por qué es tan importante la inversión en hidroeléctricas? Porque ahora sí podemos hablar de desarrollar industrias intensivas en electricidad. Cuando no tienes certeza de si se te va a ir o no la luz, o que te van a cortar 2 horas, 6 horas. Es muy difícil alcanzar niveles de producción en industrias que son intensivas en electricidad. Entonces ahora los industriales tienen que responder a ese reto. Yo creo que debemos seguir construyendo el país juntos. En un primer momento la inversión estatal era muy importante porque probablemente no había sector privado que pueda hacer la inversión que se hizo en carreteras, en las mismas hidroeléctricas, en los multipropósitos. Pero evidentemente eso era crear las condiciones y probablemente en esta siguiente etapa va a ser importante la inversión del sector privado. Y esa articulación entre el sector público y el sector privado es fundamental para el desarrollo del país, seguir construyendo juntos un mejor Ecuador. Sandra, ¿habrá la posibilidad de que permanezca usted en el gobierno? ¿Ha pensado en eso? Van a... ¿Cómo se llevaba con Moreno? Quiere que le sea absolutamente sincera. Ahorita estoy con tanto trabajo que es mi principal preocupación, terminar todo lo que tengo que hacer, entregar todo como corresponde. Nosotros estamos cerrando no solamente toda esta etapa de transición, pero también los informes, el poder consolidar estas experiencias y decir, bueno, esto de aquí nos fue bien, estamos en el camino correcto, acá hay oportunidad de mejora. Y quisiera aprovechar, Francisco, para agradecer públicamente a todos los equipos de los ministerios, a los ministros que nos han ayudado a consolidar toda esta información y al equipo de Semplades que ha venido trabajando todo este tiempo incansablemente. Y creo que todos tenemos un objetivo común, que es que esto sirva para el bienestar del país. Yo quiero agradecerle por acompañarnos y vamos a esperar también, entonces, después de que entregue eso, la posibilidad de revisar y de encontrar las cosas. Muchas gracias por Gracias también, Francisco. Enseguida. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.